tiene su Biblia a mano, vamos a leer por allí en el primer libro de Samuel, el capítulo número 15. Vamos a tomar esta palabra como referencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 22, o vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Vamos a tomar estos dos versículos. Si usted tiene la Biblia, como siempre he dicho, a mano, puede abrirla, tal vez en el teléfono. Bueno, qué bueno es participar de la palabra del Señor. Y de otra manera, pues gracias a Dios que los hermanos directores del programa tienen muy organizado todo, de verdad que gracias a Dios por eso. Ahí está también proyectado la escritura en nuestra pantalla para poder todos poder leer la palabra de nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Gloria al Señor Jesús. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Óigase bien. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Alabanzas a Jesús. Bueno, yo agradezco a mi pastor que hizo la oración para que Dios, por supuesto, hablara a través de su palabra. Así que voy a invitarlo que estemos atentos unos minutos a la palabra del Señor. Yo quisiera tratar un pensamiento en esta mañana muy sencillo, e inclusive de pronto pueda que alguien llame la atención. He titulado esta reflexión: y Dios dijo no. Y Dios dijo no. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que este pensamiento pudiera quedarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, en un cierto sentido para lo que queremos en esta mañana. Y Dios dijo no. Cuando de hacer la voluntad de Dios se trata, amados hermanos, amigos que están con nosotros, la voz de Dios debemos aprender a escuchar y sobre todo a obedecer. Parece que todos los seres humanos, y así hablamos por supuesto de nosotros como cristianos, los hijos de Dios, nuestro principal deseo, nuestro principal objetivo es poder hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso es como que es algo que nos identifica a todos, es un común denominador como hijos de Dios, y no solamente los hijos de Dios, ahí inclusive las personas en general, los seres humanos, están interesados en hacer la voluntad de Dios en cualquier área de sus vidas. Pero cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pues debemos aprender a escuchar su voz, a escucharlo a Él. Porque es imposible hacer lo que alguien desea que hagamos, gloria al Señor, cuando de pronto no estamos dispuestos o no prestamos la atención necesaria a quien nos está emitiendo tal vez una orden o nos está dando una invitación, etcétera. Se es necesario oído atento a la invitación, al llamado que hace Dios, o al deseo, déjeme decirlo de esta manera, al deseo de Dios para nosotros hacer su voluntad. Pero además de escuchar, entonces es necesario obedecer, porque hay quienes han escuchado o escuchan la palabra, pero no están dispuestos a obedecer la palabra. Hay mucha gente que oye la palabra, que lee la palabra de Dios y trata de estar cerca de Dios, pero no está dispuesto a obedecer a Dios porque
Bueno, quizás como que es más contundente o parece ser más fuerte su voluntad, sus propios deseos, sus propias convicciones, de tal manera que decide o termina caminando por su propio camino y no por el que Dios ha determinado o por lo que Dios quiere. Recuerde, valdría recordarlo en esta mañana, que la Biblia declara que hay caminos que al hombre parecen derechos, ¿cierto? Hay caminos que al hombre, a los seres humanos, en nuestro concepto pareciera estar bien, es que está bueno, es que yo deseo esto, es que está bien. Hay una expresión que normalmente utilizamos mucho los seres humanos y hablamos del cristiano frente a cualquier situación o a cualquier advertencia o llamado de atención, como que tendemos a decir, eh, ¿y qué tiene de malo? ¿Y esto qué tiene de malo? Pero si no tiene de malo, yo le preguntaría o no le respondería como tal su pregunta, o le respondería haciéndole otra pregunta, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué te aporta? Porque a veces hay cosas en la vida que de pronto no tiene nada de malo, pero tampoco nos aporta nada. Y lo que nada aporta pueda que al final terminen destruyéndonos o causándonos daños a nuestras vidas. Hablando en términos generales, hay caminos que al hombre le parecen derechos, que tiene de malo, pero su fin es camino de muerte. Es mejor nosotros poder estar atentos a la palabra de Dios, al propósito de Dios, al deseo de Dios, a escuchar su voz y estar dispuestos a obedecerla. Dios habla sin lugar a dudas. Yo no sé cuántos dicen amén, que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios a esta palabra de que Dios habla? ¿Y cómo habla? Bueno, habla de muchas maneras, como lo hizo en los tiempos pasados y lo sigue haciendo en el presente. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sus siervos, Dios habla a través de señales, muestras que nos pone a veces advertencias que son coherentes y lógicas con la palabra de Dios, pero a veces nosotros nos hacemos los de oídos sordos a lo que Dios desea. A veces nosotros estamos tan pegados a nuestro deseo, a nuestra voluntad, a lo que queremos, que entonces para algunos les es gravoso hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando no queremos o no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hay quienes tienden a señalar, no, es que eso es exageración del pastor, o es exageración de fulano de tal, o de papá o de mamá, o de sutanito que está aconsejando, porque cuando no se está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a oír a Dios, a obedecer a Dios, entonces tendemos a mirar el mensaje que Dios nos envía a través de alguien o a través de su palabra como algo humano. Pero recuerde, amados, en esta mañana en el nombre de Jesús, que la Biblia declara que toda la escritura es inspirada por Dios. Además dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, quiere decir que ella hace una obra en nuestra vida, trabaja en nuestra vida, trabaja por nuestro bien, trabaja por nuestro beneficio, por prosperidad, por nuestra salvación, y además de eso, que su resultado es gas. Además de eso, que su lado es de bendición para nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Jeremías capítulo 33, el verso 3 dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Dios sí habla, pero nosotros debemos estar dispuestos a buscarlo a Él, porque a quien no llaman, a quien no busca, pues no llegará o no dará una respuesta o no brindará una solución, porque no me están llamando, porque no me están pidiendo, porque no me están pidiendo el favor, porque no me están llamando a atención. Gloria al Señor. Pero cuando alguien clama, la Biblia, Él clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que si en esta mañana alguien quiere ver la gloria de Dios,
debemos y necesitamos empezar poniendo nuestra confianza en Dios. Ahora nuestro pastor oraba por las peticiones, por las necesidades, por las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Y de verdad que esto hace parte de nuestra fe, que en Él hemos depositado. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno es cuando podemos poner en manos de Dios nuestras necesidades, podemos acudir a Él, clamar a Él, y no solamente para exponer nuestras situaciones, problemas o enfermedades o necesidades, sino también para honrarlo y glorificarlo y agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Jesús, diga gloria a Dios. Entonces, las respuestas de Dios no están ceñidas, óigase bien, a mis deseos, porque estamos hablando acerca de, y Dios dijo no. Las respuestas de Dios no están ceñidas a mis deseos, sino a su voluntad. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero óigase bien, hay quienes han hecho una mala interpretación de este versículo y entonces piensan que las cosas deben saber como yo quiero. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Óigase bien, todas las cosas le ayudan a bien. No es que va a salir como yo quisiera, porque es que nosotros los seres humanos somos a veces un poco obstinados. Y inclusive en la Biblia que eso es desechado por Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso somos como necios y queremos las cosas a nuestra manera, ya a nuestro tiempo, a nuestro modo. Nos inquietamos, nos sentimos inconformes cuando las cosas no salen como quisiéramos ya. E inclusive a veces queremos presionar a Dios, a veces queremos cuestionar a Dios, pero óigase bien, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, óigase bien, a su propósito son llamados. Entonces, cuando alguien anda en la voluntad de Dios, cuando alguien camina en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a su voluntad, entonces las cosas le ayudarán a bien. Cuando alguien ama a Dios, esa situación, ese problema, esa adversidad, esa crisis que está enfrentando en su vida, en su familia, esa enfermedad que ha tocado su cuerpo, al final será para la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si usted analiza el caso de Lázaro, se da cuenta que cuando Jesús supo de que Lázaro está, o le dieron aviso, ¿no? De que Lázaro, perdón, estaba enfermo, él dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ellos no entendieron en su momento eso, ellos eso no lo comprendieron, gloria al Señor, pero luego usted puede ver que los judíos y todos los que rodeaban la familia de Marta y María y Lázaro fueron testigos del poder y de la gloria de Dios cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro que llevaba 4 días de sepultado y dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto se levantó. Fueron testigos del poder, de la gloria de Dios, de que Jesús, como Él lo había dicho, es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree, aunque esté muerto, tiene que vivir. O si no, pregúntele a todos estos muertos que estamos conectados, que éramos muertos, pero que hoy tenemos vida. Pregunte a todos estos resucitados, sería mejor la expresión, que estamos aquí conectados en esta mañana, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo?
Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos glorifican el nombre de Cristo? Entonces, de tal manera que nosotros debemos entender, óigase bien, que un no también es respuesta de Dios. Bueno, cuando nosotros le hacemos peticiones a Dios, a veces como que no tenemos presupuestado que no será una respuesta de Dios. Siempre pensamos que lo que nosotros, o los seres humanos somos tan positivos, entre comillas, lo tengo que decir así, en el sentido de que todo queremos que sea un sí. Pero hay respuestas de no, vale la redundancia, no porque no quieran recibirnos o dárnoslo, sino porque es nuestro, es para nuestro bien. Lo pongo de esta manera para ser claro. El padre tiene que decirle a su hijo en muchas ocasiones no, no a su petición, no a comprarle los dulces que él quiere, el bombón, no a comprarle eso. ¿Por qué? Ay, que no lo quiere, es que no lo ama. No, no, es por su bien, es porque él sabe que es para su beneficio. Pero en el momento parece ser que no se entiende, no se comprende, se ve como a mal, se siente como desprecio, se siente como que no me quieren porque no hacen lo que yo quisiera que fuera. Pero en realidad Dios también a veces tiene que decirnos que no, porque Él conoce lo que es mejor para nuestra vida. Yo quisiera preguntar en esta mañana, yo no sé cuántos están dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Yo no sé cuántos quisieran decir, yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Gloria al Señor. No quiero vivir a mi manera, sino vivir a la manera de Dios. Porque cuando uno vive con voluntad de Dios, uy, hermanos, como lo dice la Escritura, todas las cosas le ayudan a bien. Al fin de la historia, de la necesidad, de la adversidad, nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque sí, cierto es que aunque enfrenté una crisis, aunque enfrenté una enfermedad, aunque pasé momentos difíciles, que como seres humanos a veces nuestra fe parece desfallecer y pareciera ser que como que nos queremos quedar en el camino. Y bueno, llega tantos pensamientos que somos tan humanos que nos dejamos invadir por las circunstancias. Pero en medio de todo eso y en la misericordia de Dios, el Señor nos sostiene. Y aparte de eso, nosotros también ponemos nuestra confianza en Él. Gloria al Señor. Y a la final podemos decir, Dios me ha dado la victoria. Yo siempre lo he creído de esta manera. ¿Cómo más podemos nosotros testificar de que Dios sana si no hemos estado enfermos y nos ha sanado? ¿Cómo más podemos nosotros ser testigos de que Dios cambia la vida de la gente si no nos hubiera cambiado a nosotros? ¿Cómo más nosotros pudiésemos ser testigos de que Dios liberta a los cautivos si no nos hubiera libertado del pecado a nosotros también? Gloria al Señor. Entonces, nosotros por eso no solamente somos testigos o creyentes por lo que hemos leído, por lo que creemos o por lo que hemos visto, sino que también somos testigos por lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Por eso por allá el escritor dice, porque no podemos dejar de dar testimonio, de predicar lo que hemos visto y oído. Nosotros lo hemos oído, oímos un día esta palabra, este mensaje, pero además hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo? También es respuesta de Dios un no. Y entonces también se es necesario obedecer. En las Escrituras encontramos innumerables no como respuestas y manos. Pero ¿cuántos quieren obedecer el no de Dios? ¿Cuántos quieren aceptar, reconocer el no de Dios? Y quisiera hacer un paréntesis para decir lo siguiente. Cuando alguien no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, cuando alguien no quiere, no obedece lo que Dios quiere que hagamos y de pronto camina a su voluntad, hace las cosas a su manera e inclusive no tiene en cuenta a Dios para sus decisiones,
para lo que va a hacer, para lo que viene, para su vida, para su proyecto de vida, su propósito. Creo que estamos negando el señorío de Cristo, estamos negando el poder de nuestro Dios, estamos negando, gloria al Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo. Y cuando alguien tiene un amo, un dueño, quiere decir que está bajo el señorío, está bajo la autoridad de ese amo, de ese dueño, y que para hacer algo pide su voluntad, su permiso, su autorización, tiene en cuenta su opinión e inclusive hace lo que su amo quiere. Nosotros aquí hacemos lo que Dios quiere. Yo no sé cuántos dicen amén. Aquí hacemos como Dios quiere. El mundo se incomoda. Por eso es que la gente que no conoce a Dios, la gente que practica el pecado, le es incómodo el evangelio, la palabra. La Biblia dice que a los que se pierden, la predicación de la palabra es locura, porque ellos no quieren someterse a Dios, porque ellos no están dispuestos a someterse a su palabra. Pero para esta iglesia no es locura, para nosotros es una bendición. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Tener la palabra es tener vida, y lo decía ahora nuestro pastor en el salmo que leía y hacía referencia, y que David lo decía, gloria al Señor Jesús, como oro fino, como la miel que destila del panal es la palabra para su vida, para el rey David, para el joven David era la palabra de Dios. Así, gloria al Señor, para esta iglesia lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a obedecer y hacer como Dios quiere. Creo que esta iglesia está en pie, creo que nosotros estamos en pie porque hemos hecho la voluntad de Dios. Alabanzas a Jesús, grite gloria a Dios. Los que no obedecieron esa palabra de Dios, esa respuesta o ese mandato de Dios que era no, obtuvieron por obvias razones sus consecuencias. Y yo quisiera que miráramos algunas cosas. Gloria al Señor al respecto de esto. Vamos primero a mirar un primer no. En Génesis capítulo 2, el verso 15, encontramos un primer no. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Y bueno, les dio todo lo que había en ello para que vivieran. Qué vida buena, ¿no? Qué buena finca, qué buena habitación la que tenía Adán y Eva. Gloria al Señor. Y les dio todo. Verso 15 del capítulo 2 del libro de los Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero le mandó algo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás, porque hay una sentencia. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hubo una bendición de Dios. Usted generaliza todo el acontecimiento de la posición de Adán y Eva y se da cuenta que tenía todo. No le hacía falta nada, no estaba preocupado por los mangos, por los bananos, por la papa, por yo qué sé, no estaba preocupado, tenía todo. Pero solamente le pidió Dios algo. Dios le pidió que de todo, que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y además le dice, todo árbol del huerto puedes comer. De todo. Aquí ahí está la vaca, ahí está la leche, mijo, tranquilo. Ahí está esto, coma, mijo, todo es para usted. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que ciertamente morirás. Pero ¿qué sucede? Es aquí entonces donde siempre resulta quienes quieren cuestionar a Dios y sus respuestas, sus órdenes, su palabra. Hay quienes siempre quieren cuestionar la palabra de Dios. Hay quienes siempre quieren cuestionar las órdenes de Dios, su respuesta. No, es que Dios se equivoca y yo tengo la razón. Y mire usted, Génesis capítulo 3, el verso 1, ¿qué pasa? Pero dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
Y sabe que se le aparece a la mujer y le dice, oiga, desde aquí hay una pregunta contenciosa, una pregunta ya inquietante, con que Dios os ha dicho que no comáis del huerto, de todo árbol del huerto. Y hay algo que a mí me llama la atención, hermano, y quisiera poderlo detallar de verdad para... Es una palabra muy sencilla, aquí no hay hermenéuticas, exégesis o cuantas cosas. No, es una palabra muy sencilla, pero que nos lleve a reflexionar de que se hace necesario, amados hermanos, de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, vivamos en su voluntad, vivamos en sus propósitos, en sus proyectos, hagamos su palabra. Y así la respuesta de Dios sea no. Y aunque usted y yo queramos, pero que es mejor caminar con Dios. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Adora el nombre de Cristo. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y a mí me llama la atención algo. Lo sabían, lo tenían claro. Claritico, no tenían duda, dice la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, aquí no había ignorancia, aquí no había desconocimiento, aquí no había necesidad ni falta de algo tampoco. De los frutos del huerto podemos comer, gloria al Señor, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Oiga usted, lo tenía claro, amados hermanos. A veces uno conoce la palabra de Dios. Y tomé el versículo del principio, los versos del principio, porque ahora analizaremos algo al respecto, téngalo en cuenta. Porque a veces nosotros sabemos, conocemos la palabra. Hermanos, hoy en día tenemos abundancia de palabra. Abundancia se predica en los cultos, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos la palabra de Dios, la tenemos en los aparatos electrónicos, en el teléfono, en la tablet, en el computador. La predican por las redes sociales, predican por la televisión, por la radio. Hermanos, tenemos abundancia de palabra, pero aunque hay abundancia, hay desconocimiento o hay desobediencia mejor a la palabra de Dios. ¿Sí? Y ¿ves? Mire usted que conocía del árbol que está en medio del huerto, no podemos comer, ni siquiera podemos tocarle para que no muramos. Lo tenía claro, pero entonces aquí resulta los que quieren llevarle la contraria a Dios. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, tenga en cuenta, el que lleva la contraria a la palabra de Dios, tengo que decirlo con el respeto. Perdóneme si de pronto alguien se ofende, no viene de Dios. Ese pensamiento no es de Dios. Esa palabra no es de Dios. Esa invitación no es de Dios. Porque cuando alguien está bajo la voluntad de Dios y dispuesto a obedecer la palabra de Dios, hace lo que Dios quiere. No contiende con Dios, sino que a Dios le dice, sí Señor, así es, amén. Abraham, si a mucho se atrevió a pedirle a Dios, no se enoje mi Señor. Discúlpeme, perdóneme que yo sea tan insistente. Si hubieran allá tantos justos, usted los perdone. Pero era una petición, no llevándole la contraria. Como que, Señor, me atrevo a solamente, déjeme hacerle un comentario. Pero cuando alguien está bajo la voluntad de Dios, dice, sí, Señor, como usted dice, como usted quiera, cuando usted quiera y como usted desee, porque usted es el que tiene la última palabra. O dígame usted si cuando hemos estado en necesidad, en problema, en angustia, no ha sido Dios. Cuando nosotros hemos perdido la esperanza, no ha sido Dios también el que ha tenido la última palabra y ha metido su mano y nos ha sanado y nos ha restaurado y nos ha hecho una nueva vida y nos ha ayudado y ha ayudado a nuestras familias. Él ha sido quien ha tomado la última palabra, la última decisión y ha sido eficaz en nuestra vida. Yo no sé cuántos dicen amén, cuántos dicen gloria a Dios, cuántos son testigos de que Dios ha obrado maravillas en sus vidas. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Entonces, y mire usted, no cambió el aspecto. No cambió el aspecto ni la convicción de la mujer frente al mandamiento de Dios hasta que se dejó inquietar por una palabra contraria. Hermanos, por eso, amados, en el nombre de Jesús les digo, jóvenes, amados, se hace necesario que dejemos de escuchar las cosas que no sirven, esos mensajes que destruyen, esos mensajes que son contrarios a la palabra de Dios, esos mensajes a través de los medios, a través de las redes, a través de música que a veces se escucha que no sirve, perdóneme, que no da nada bueno. A Eva tenía claro, tenemos todo para comer, pero el árbol que está en medio del huerto no vamos a comer ni le vamos a tocar ni siquiera para qué lo miramos, mejor dicho. Pero cuando se dejó llenar el corazón, la mente y todo su ser del pensamiento contrario, no vas a morir, no va a pasar nada, ¿qué tiene de malo? Mire, es un arbolito, es una fruta, yo qué sé si era un limón, un coco, un pomo o una manzana. La verdad es que la Biblia no lo dice, pero mire, está bonita. ¿Qué tiene de malo? Esto no tiene nada que ver. Y entonces ya el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuándo vio? ¿Cuándo vio con ojos diferentes esto? Cuando se dejó llenar el corazón de ese mensaje contrario a la palabra de Dios, al mandato de Dios. No comeréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Y tocó las fibras del ser humano, algunas fibras como la obstinación, como el orgullo, como que yo soy aquí, como que es que yo sí tengo, yo sí sé. Por eso es que aquí, hermanos, no nos la sabemos todas. Aquí somos siervos, aquí estamos sujetos a la palabra de Dios. Aquí no hacemos como nos parece, porque si hacemos como nos parece, tiempo andábamos como nos parecía y cómo vivíamos. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cómo vivía usted? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su realidad cuando vivía como a usted le parecía? ¿Cómo está el mundo hoy que sigue viviendo como quiere? Viva como quiere, como quiere, no hay problema. Tenemos voluntad. ¿Cómo vive el mundo? Pero ¿cómo vivimos ahora que decidimos vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo vivimos ahora que hemos decidido vivir bajo la palabra de Dios? No tenemos una mejor vida, pues yo no sé usted, pero yo tengo una vida buena, yo tengo una vida gozosa, yo tengo una vida bendecida y sobre todo tengo parte en el reino de los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé cuántos adoran el nombre de Cristo. Entonces usted ve que cuando el hombre recibe pensamientos contrarios a la palabra y al mandamiento de Dios, comienza a cambiarle. Usted ve gente, hermanos, jóvenes, creyentes, que tienen una fe puesta en Dios, que están ahí sirviendo y todo, pero de repente se dejaron influenciar por un pensamiento, por una idea, por alguien que se le ocurrió llevarle la contraria a Dios, decir eso no tiene nada de malo, no hay que ser exagerados. Hoy en día sí que hay un pensamiento, es que no podemos ser anticuados, es que no podemos ser exagerados, perdóneme, pero con ese pensamiento, con esa ideita tan parecidamente pequeñita, ¿qué tiene de malo? La gente se está llenando el corazón de lo que no es de Dios, la gente está haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y perdóneme decirlo, no en la iglesia, en nuestras congregaciones. Hay gente viviendo a su manera, rebeldes. Hay gente obstinada. ¿Por qué? Porque es que no, yo aquí hago como quiera. Es que yo también tengo la palabra. Es que yo también puedo. Dios no quiere gente obstinada. Dios quiere gente humilde a la palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es lo que dice Pedro, para que Él los exalte. Diga gloria a Dios, adore el nombre de Jesús. Alabanzas a Jesús. Dirá alguien, uy hermano, usted hoy vino como agresivo. No hermano, es que creo que es la palabra de Dios. O usted me corregirá. Porque cuando alguien hace la voluntad de Dios, cuando alguien obedece a esta palabra, no inclusive a lo que dice el pastor, ojo, no estoy promoviendo la negatividad o la desobediencia al siervo de Dios, no,
sino me refiero que nosotros seguimos es conforme a la palabra, y el siervo de Dios o el que nos administra, o cuando estamos frente a alguien que nos está instruyendo conforme a la palabra, a ese tenemos que oír. Pablo lo dijo: aprended de mí como yo de Cristo. O sea, hacedores de mí, sí, aprended de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos amados, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, ahora, perdón, ahora el ser humano cree tener la razón y que quizás Dios exagera o está equivocado. Y entonces, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahora no solamente lo vio bueno para comer, sino agradable a los ojos. Y árbol codiciaba la sabiduría. Ahora entonces, si quiero saber qué es lo bueno o qué es lo que tengo que hacer, entonces tengo que hacerlo a mi manera. Con este árbol es que alcanzo la sabiduría, cuando la sabiduría proviene de Dios. Mire usted, hermano, la descomposición de la palabra de Dios, o la descomposición, perdón, no de la palabra, sino del ser humano cuando quiere vivir a su manera, cuando no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y no le bastó, sino que lo dio también a su marido, el cual comió con ella, como ella. Alabanzas a Jesús. Entonces mire usted que, entonces cuando el hombre no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, piensa que Dios se equivoca. No, uy, es que aquí sí voy a, es que de esta manera, es que yo sé lo que estoy haciendo. Es que a veces, hermanos, mire que a veces nos llaman la atención. Hermano joven, mire, tenga cuidado con esa relación. Hermano joven, tenga cuidado con esa muchacha, no le conviene, o ese muchacho no le conviene. O yo qué sé, mire, hermano, ese trabajo no te conviene porque no, te está quitando tu tiempo para honrar a Dios, para buscar la presencia de Dios. Mire que usted simplemente aquí no solamente tiene que ponerle una firmita y poner unos numeritos de más y ya, no pasa nada. Tranquilo usted. ¿Qué tiene de malo? Solamente es eso, es trabajo. Pero con ese enemigo nos está quitando nuestra integridad, nuestra comunión con Dios, nuestra bendición. Vuelvo e insisto y pregunto, no sé cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y dice amén, dice gloria a Dios, dice yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Alabanzas a Jesús. El hombre, por consiguiente, obtuvo los resultados de su desobediencia: juicio, maldición, dolor, tristeza y desilusión. Aunque tenemos que buscar culpables. Eso es lo que pasa cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, tiene su resultado. Ahora entonces el hombre se da cuenta que está desnudo, tuvo miedo, temor de la presencia de Dios, se escondió, quiso esconderse de Dios. Imagine hasta dónde llega la ignorancia del ser humano cuando se aparta de la voluntad de Dios, cuando se separa de la palabra de Dios. Comienza a pensar que se puede esconder de Dios y obtiene sus resultados. Gloria al Señor, la tierra fue maldita, se perdió la comunión con Dios. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Gloria al Señor. Aumentaré los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz. Gloria al Señor. Y se tiene todo el resultado de la desobediencia. Y ahora entonces, hay que buscar culpables. Capítulo 3, verso 9 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Alabanzas del Señor, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: mire usted, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A veces no obedecemos la palabra de Dios y nos va mal, nos estrellamos. Entonces vemos gente, se van de la iglesia, se separan de Dios, se van por caminos a su voluntad y cuando se dieron cuenta estaban lejos de Dios, extraviados del camino. Y entonces luego, oh hermano, es que en esa iglesia no hay amor. Hermano, es que pastor, es que aquí no, es que allá no miran feo, es que allá no valoraron, es que allá no menospreciaron, es que allá no me saludan, es que allá me miran feo. Comenzamos a buscar culpables. Perdóneme nuevamente, lo digo en esta mañana, pero es que, hermanos amados, no podemos culpar a nadie de déjeme usar esta expresión, de nuestras desgracias, de nuestros fracasos. No
¿Por qué razón? Porque tenemos una palabra. ¿Sabe qué dice Pedro? Tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien con estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aleluya al Señor. Alabanzas a Jesús. ¿Por qué? Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esta palabra es segura. Podemos estar seguros de que si la obedecemos y la hacemos y la ponemos por obra, alcanzaremos la bendición, veremos la gloria la gloria de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Y cuando alguien vive en la palabra del Señor, vea, Dios no lo deja, Dios no lo abandona, enseñándoles, dice la Biblia, Mateo 28, verso 20, si no me equivoco, enseñándoles que guarden los mandamientos o la palabra que he dicho, que os he enseñado. Aquí dice el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que está abandonado, está solo, lo han dejado, lo han menospreciado a alguien que obedece la palabra de Dios? No, le podrá dar la espalda sus amigos, su familia, los de la congregación, etcétera, pero Dios nunca le ha abandonado. Alabanzas a Jesús. Dios nunca le deja. Entonces, si quieres ser de Dios, óigase bien, sea firme, pero no sea terco. Gloria a Dios, sí. Sea firme, pero no sea terco. Porque cuando el hombre se equivoca, entonces busca culpable, lo decíamos. Señor, la mujer dijo, Señor, la serpiente, y la serpiente dijo, yo no sé nada. Gloria a Dios. Entonces, queremos buscar culpables. No, hermano, sea firme. ¿En qué tiene que ser firme usted? Sea firme en la doctrina. Sea firme en la oración, sea firme en la lectura, sea firme que Jesucristo es Dios, sea firme que hay que practicar la santidad, sea firme que tenemos que vivir en comunión con Dios, sea firme que tenemos que obedecer la palabra, sea firme y no se deje mover de ahí. Que otros nos quieran cambiar, aunque otros quieran que no es necesario, que no hay que hablar en lengua, firme usted, llénese del Espíritu Santo, pero no sea terco en los conceptos. No sea necio, no seamos necios, porque a veces nuestra necedad nos está llevando al fracaso. Comprendamos que si Dios dijo no, pues es su voluntad y el bien para nosotros quiere. Moisés le dice al pueblo a muerte en el capítulo 32 del libro de Deuteronomios. Gloria al Señor. Deuteronomios capítulo 32, mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. Le dice Moisés en el verso 15 y 16 al 21, capítulo 32, verso 16. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, hablando del pueblo de Israel. A dioses le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se ardió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Uy, hermano, yo digo qué triste sería que Dios quite su presencia de nosotros. Uy, hermano, si habría algo fracasante para nuestras vidas, al menos para mí, que su presencia no vaya con nosotros. De verdad que eso sería fracasante totalmente. Y Dios dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y déjeme hacer una argumentación o acudirle o añadirle a esto, gloria al Señor, ese pueblo, porque recuerde que el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 10 dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Su pueblo lo rechazó, no lo recibió, gloria al Señor, desaprovechó la oportunidad. Oiga, Dios llamó a una nación que no era nación. Y Pedro dice, gloria al Señor,
mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo escogido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, Dios nos llamó a nosotros. La bendición que su pueblo rechazó, gloria al Señor, la hemos recibido nosotros, que no merecíamos quizás, pero hemos creído en su palabra, y por cuanto hemos creído, hemos sido llamados hijos de Dios. Y yo pregunto, después de haber recibido esa bendición, de haber sido llamados sus hijos, habérsenos dado ese registro de hijos de Dios, ¿desaprovecharemos la bendición? ¿Desperdiciaremos la bendición? Es mejor aprender y obedecer a Dios. Así la respuesta sea un no. Gloria al Señor Jesús. No se meta en problemas. No nos hagamos quitar la bendición, amados hermanos. Y quiero ir concluyendo porque el tiempo se me ha ido. Gloria al Señor. De verdad que hablar de la palabra de Dios es genial, es maravilloso. A Saúl se le dijo que no. Y vamos concluyendo con la historia entonces que leímos, gloria al Señor, al principio. Deuteronomio, primera de Samuel, capítulo 15. A Saúl se le dijo que no. Bueno, se le dio un mandamiento. ¿Cuál era la petición o que Dios había ordenado? En el capítulo 15, el verso 1 al 3 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, oiga la orden de Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire usted, y no te apiades de él. Ese era el mandamiento de Dios. Bueno, ¿cómo que injusticia? O me parece malo, no me gusta, o cómo voy a hacer eso, o los niños, o las niñas, o los de pecho, o las vacas. Dios dijo: no te apiades de él. Pero uno a veces se delante a Dios o cree, no, es que yo, hermano, pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo claro. No, yo tengo todo bajo control. Tranquilo, yo sé cómo estoy haciendo. Hermanos, los seres humanos nos equivocamos. Tenemos que estar atentos a la palabra. Tenemos que estar dispuestos a recibir la invitación de Dios. ¿Sabe qué hizo Saúl? Versos 7 y 9 al 9. Capítulo 15, versos 7 al 9. Vea lo que dice. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, óigase bien, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermano, ¿por qué llevarle la contraria a Dios? Dios dijo: no te apiades de él, de nada, ni ovejas, ni vacas, ni asno. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó al rey, dejó a lo más bonito de las vacas, de las ovejas, gloria al Señor, del ganado, lo mejor. No dejemos esto. No quiso, vea lo que dice el verso 9, no lo quisieron destruir. No, hermano, es que yo quiero así. No, es que mejor así. Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Hermano, hay que aprender a oír a Dios. Yo creo que me estoy haciendo entender en esta mañana, gloria al Señor. ¿Qué más dijo Saúl? Dejó esto, verso 13 al 15. Mire lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, a veces a medias y pensamos que está bien. Samuel entonces dijo, verso 14,
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído. Mírese usted, ahora entonces Saúl no reconoce como su decisión, sino que culpó a otros. Hermano, es que siempre cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando nos estamos en nuestras malas decisiones, pretendemos buscar culpables. De Amalek lo han traído, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El pueblo para ofrecer sacrificio a Jehová. Otro detalle, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Hermano, cuando alguien se separa de Dios, comienza a desconocer a Dios, su palabra, su obra, su voluntad, a desconocer todo. Gloria a Dios. ¿Qué favorece el sacrificio? Mano, es que yo voy a, sabes que voy a predicar, no, si Dios dijo que no, si la orden de Dios es que no, hay que obedecer a Dios, así sea para sacrificio, así sea para obedecer a Dios, pero si Él dice que no es no. Gloria a Dios. Para ofrecer el sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y agregó más, verso 20 y 21. Estos fueron los argumentos de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la nación, a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ahora culpa nuevamente al pueblo, del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios. Hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios, a lo que Dios había ordenado. Y ahora culpó al pueblo. Y ahora habla de tu Dios, no de mi Dios. Porque el que comienza a separarse de Dios, comienza a desconocerlo. Alabanzas del Señor Jesús. ¿Por qué no oímos a Dios? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Siempre me pregunto para mí eso. ¿Por qué somos tan necios frente a la voluntad de Dios? Eso fue lo que le preguntó Samuel a Saúl. Vea lo que dice el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? Dice Samuel. O sea, dígame por qué, no una razón por qué no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, nosotros no obedecemos la palabra ni la voz de Dios. Hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Dios dijo, no, pues no hay que hacer. Ahora tiene su resultado. ¿Sabe qué dice Dios? Mire lo que Dios piensa de él y le envía a decir. Verso 10 y 11. Nos regresamos un poco. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Uy, hermano, no sé, yo leo estas palabras y a mí de alguna manera, uy, Señor, que Dios dijera de eso de uno. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oiga, y no ha cumplido mis palabras. Yo no sé usted qué quisiera que Dios dijera de usted. Oh, ese es mi hijo, fiel, obediente, que oye mi palabra, que hace mi palabra. Gloria al Señor. O que Dios diga, yo no sé, déjeme usar esta forma, como que Dios tenga que decir, yo no sé qué hacer con este muchacho. Yo no sé qué hacer con este hijo. Yo no sé qué hacer con Julanito. De verdad que, como que, déjeme decirlo de esa manera, como que Dios dice, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestra necedad a veces es grande. Y sabe qué le dice. Entonces llegamos a los versos que leímos al principio de la reflexión. 22 y 23 del capítulo 15. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras. A veces pensamos, hermanos, sí, a veces hacemos por la obra, nos sacrificamos, nos esforzamos, estamos sirviendo a Dios, pero le voy a decir, más que servir a Dios, Dios se complace, gloria al Señor Jesús, de la obediencia. Dice la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los oficios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Y sabe qué le dice Samuel a Saúl? Porque como pecado de divinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, mire usted,
Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, termina diciendo el verso 23, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una decisión, una mala decisión de no oír la palabra de Dios, de no obedecer el no de Dios. La palabra de Dios lo llevó al fracaso, a dolerle a Dios haberlo puesto, a inquietarse Dios porque no le obedeció, a inquietarse porque no me obedece. De verdad, a dolerle a Dios eso. El papá que su hijo no le obedece, le duele y dice, pues este muchacho todo le he dado, le doy lo que quiere, lo quiero, lo aprecio, lo tratan bien. ¿Y por qué no le duele a ese padre? Dios le duele ahora que Saúl hace lo contrario. Pero eso lo llevó a perder su vida. Ahora Dios lo desecha como rey. Hermanos amados, no sé si alguno quiere permanecer para siempre o quiere ser desechado. Hay cosas que uno quisiera de verdad, pero Dios dijo que no. Yo que Dios sanara a mi abuelo, porque hace más de un año que murió de cáncer, un hombre que fue diácono 33 años en la iglesia central en Curillo, en el Caquetá. Oraba por los enfermos y se sanaban. Yo fui testigo porque por mí oró muchas veces y me sané. Ahora un cáncer lo redujo hasta la muerte. Yo le oré a Dios, yo le dije, Señor, ¿por qué no lo sana? Deme una, Señor, sánelo, al menos para testimonio de los que lo rodean, y si luego quieres, lléveselo. Hasta eso le dije a Dios. Pero Dios dijo no, y sabe que la noche de su muerte estaba yo predicando un martes en algún lugar la palabra de Dios predicando, y entonces en ese mensaje dije, hermanos, Dios no quiso sanar a mi abuelo, y entre mí dije, pero ¿por qué hice esta expresión si yo no sabía nada? Y cuando terminé de predicar, un mensaje llegó a mi WhatsApp diciéndome que mi abuelo había muerto. Dios no quiso sanarlo. ¿Pero qué? ¿Por eso me voy a rebelar contra Dios? No, no. También tengo que recordar las palabras de mi abuelo unos días antes de su muerte, que me dijo, mi hijo, tranquilo, no se preocupe, no ore a Dios que me sane, dígale a Dios que me prepare, porque yo me quiero ir con Él. Es que cuando alguien entiende lo que es vivir para Dios, lo que es vivir bajo su voluntad, lo que es vivir bajo su palabra, bajo su señorío, bajo su poder, hermano, a Él no lo lleva al fracaso nada, a Él no le es gravoso obedecer la palabra de Dios. No, si Él está enfermo, glorifica. Si Él tiene necesidad, sirve, exalta. Cree a Dios, obedece a Dios. Si Dios dice que no, pues está bien. Dios dijo que no, hagámosle así, no hay problema. Me parece a mí, pues, si no le parece bien, pero hagamos como Dios dice. Hay cosas que uno quisiera, pero Dios dice que no. Y su voluntad es perfecta. Es más, existen situaciones que a uno le duele, quizás hasta llegar, hasta llorar, pero Dios dijo no. De verdad es que me dolió ver que mi abuelo sufría, hermano. Un mes antes de su muerte pasó todas las noches sin dormir, un dolor, cáncer de páncreas, el dolor reduciéndolo a la muerte. Murió prácticamente de hambre también porque no podía comer. Lo que comía lo trasbocaba. De verdad que era doloroso ver esa situación. Señor, ¿por qué no obra? Señor, ¿qué está pasando? Señor, pero ha orado por los enfermos y se han sanado ahora él. Pero Dios dijo no. Y lo cierto es que ese no resultó para bendición. ¿Por qué? Porque hoy no está en fracaso, ni está en dolor, ni está en angustia. Hoy está en la presencia de Dios. Oh, alabanzas a Jesús. Yo creo que es mejor vivir bajo la voluntad de Dios. Quizás uno tenga la razón, hermano, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué si yo he sido fiel? ¿Por qué si yo he hecho lo bueno? A veces uno tiende a decirle a Dios, Señor, pero es que yo he tratado de hacer su voluntad, yo he hecho las cosas bien, Señor, mire, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué lo otro? Pueda que usted tenga la razón, pero Dios es la verdad. Y Él sabe lo que en realidad es mejor para nosotros. Termino diciendo lo que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Porque el que oye la palabra y la olvida, no la pone por obra, no hace, es semejante al que lleve su rostro natural frente a un espejo y cuando se va se le olvida. Gloria al Señor. Yo creo que en esta mañana alguien pudiera decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Tal vez, hermano amado, Dios le ha dicho a usted que esa relación no le conviene. Tal vez ese trabajo Dios le ha dicho que no le conviene. Tal vez Dios le ha dicho que esa decisión en su casa o esa situación que está no le conviene. No lo hagas, espere. Tal vez Dios le ha dicho, aguante un poquito, espérese tantico, no lo haga, no. Pero nosotros hemos insistido, hemos sido obstinados. Recuerde, como pecado de adivinación es la y como idolatría, ídolos e idolatría la obstinación, hermano. Dios aborrece la obstinación,
la necedad, Dios aborrece la rebelión. Obedezca a Dios y verá la gloria de Dios. Se complace más Jehová de la obediencia que de los sacrificios. Vamos a orar y digámosle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Tal vez usted ha estado en un proceso de una decisión, no sabía qué hacer, pensaba que su decisión era mejor. Yo lo estoy haciendo, el pastor exagera, mi mamá exagera, o Julano exagera, o yo qué sé. Dios le ha venido hablando y hemos sido obstinados, hemos sido necios, tal vez rebeldes. Hoy hay una oportunidad para cambiar esa decisión. Eterno Salvador Jesucristo, ayúdanos a ser obedientes a su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser gente hacedora de su palabra. No oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Señor, tal vez usted ha venido hablando en nuestras vidas sobre aquel trabajo, sobre aquella relación, sobre aquella situación, sobre aquella decisión que estamos tomando y tal vez, pero como que nuestra obstinación nos está llevando al fracaso. Y es posible que alguien también ha tomado malas decisiones y ha visto ya el resultado de su mala decisión y está en un momento difícil. Pero hoy creo que, Señor, tú puedes restaurar a alguien. Usted está para perdonar, para justificar. Levanta, perdona, justifica. Su palabra dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Señor, restaura. Tal vez hemos tomado malas decisiones y hemos tenido consecuencias, pero hoy tú nos puedes restaurar, nos puedes limpiar, perdonar, ayudar, levantar. Y los que estamos ahí o los que están ahí frente a tomar decisiones, ayúdanos a tomar las mejores decisiones y hacer su voluntad y obedecer su palabra, y aunque sea no su respuesta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que tengan buen día.